a todas y todos, bienvenidos de nuevo a Higienista 10. Hace unos días poníamos sobre la mesa los conceptos de oclusión, normoclusión y maloclusión. Planteamos de forma general las características de estos tres conceptos y nos quedó por desarrollar la clasificación de Engel, que como dijimos es la base fundamental para el diagnóstico de las maloclusiones, ya que esta clasificación es la más utilizada a día de hoy. Por ello, estate muy atenta porque es un tema realmente muy relevante. Pero antes de continuar, quiero pedirte que me ayudes a crear material que te sea útil. Me ayudas cuando te suscribes, compartes mis vídeos, me das un like y comentas las publicaciones. A ti no te cuesta nada, ni tampoco te lleva mucho tiempo y como compensación pongo en común temas que de un modo u otro seguro te van a ser de gran utilidad. Ayúdame para que yo pueda ayudarte. Muchas gracias. Pues nada, venga, vamos al lío. La clasificación de Engel data del 1899 y aunque ya tiene sus años y existen otras clasificaciones, sigue siendo muy utilizada porque es práctica, sencilla y ofrece una visión muy directa y concreta de los tipos de maloclusión. Existen unos puntos determinantes en la clasificación de Engel que deben conocerse antes de pasar a su descripción, ya que son los que marcan las pautas de las relaciones oclusales y que nos van a ayudar a entender el modo en el que describe cada una de las clases de maloclusión. Con respecto al primer punto, Engel postula que la clave de la oclusión es la posición del primer molar superior, porque según él la posición de este primer molar superior suele ser relativamente constante en el maxilar, es decir, según Engel, su posición no va a variar demasiado de una persona a otra. Pero, ojo, hay que matizar esto que no es del todo correcto. Aún así, y aunque este postulado no se ajusta a la realidad, esto hay que recalcarlo, debemos de tenerlo en consideración ya que para Engel sí que era cierto. El segundo punto importantísimo es que va a describir las maloclusiones en relación a tres parámetros: la relación molar, la relación canina y la línea de oclusión. La relación molar hace referencia a la relación que establece el primer molar permanente. La relación canina se refiere evidentemente a la relación que se establecen entre los caninos. Y por último está la línea de oclusión. Sobre la línea de oclusión ya hablamos en el vídeo sobre las maloclusiones, pero no está de más recordar lo que dijimos. La línea de oclusión se define de forma general como la línea en la que se establecen los mayores contactos oclusales. En una situación de equilibrio, en la arcada superior, la línea de oclusión es una línea curva que pasa por las fosas centrales de los molares superiores y el cíngulo de los caninos e incisivos superiores. Mientras que en la arcada inferior, la línea de oclusión es la línea curva que pasa por los bordes vestibulares de los molares inferiores y los bordes de los caninos e incisivos inferiores. Bien, ya tenemos una serie de conceptos nuevos en la cabeza, así que para asimilarlos mejor hacemos un pequeño esquema mental. En este esquema describiremos que Engel desarrolla su clasificación en base a un principio y a tres parámetros. Plantea el principio de que la posición del primer molar es más o menos igual en todas las personas. Y expone tres parámetros a tener en cuenta: la relación molar, la relación canina y la línea de oclusión. Y a partir de estos tres parámetros se van a describir las tres clases oclusales que plantea Engel. Bueno, pues esto ya lo tenemos perfectamente asimilado, ¿verdad? Así que pasamos a la clasificación propiamente dicha. En la clasificación de Engel encontramos tres grandes grupos: la clase 1, la clase 2 y la clase 3. La clase 2 es la que más se complica porque a su vez tiene división 1 y división 2. Y además existen subdivisiones en ambas divisiones. Y también pueden establecerse ciertas subdivisiones con respecto a la clase 3. Por favor, que nadie salga corriendo, que nosotros vamos a ver solo lo más básico. No os asustéis, ¿vale?
Os remarco esto también. En los exámenes hay un porcentaje alto de preguntas sobre la clasificación de Engel y todas van dirigidas hacia lo que voy a explicar a continuación. Así que no os vayáis a la mitad del vídeo. Aunque tengo que reconocer que hay momentos en los que me pongo muy técnica, pero prometo que lo voy a explicar de la forma más simplificada posible. Como os he dicho, aparecen bastantes preguntas sobre esta clasificación en los exámenes y, como es lógico, se plantean de una forma más rigurosa y menos coloquial. Y por eso creo que es necesario plantear ciertas partes del tema de forma técnica, aunque luego las expliqué de una manera más sencilla. Bueno, volviendo a lo que estamos. Este es el esquema simplificado de la clasificación de Engel, que es el que nos interesa. Como es lógico, comenzamos con la clase 1, describiendo su relación molar, su relación canina y su línea de oclusión. Insisto de nuevo, a pesar de que soy un poquito pesada, expongo todos estos conceptos de manera teórica porque es la forma en la que os vais a encontrar las preguntas del examen. Pero no os preocupéis que lo voy a ir explicando de forma sencilla mediante flechas. En cuanto a su relación molar, se observa que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye con el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Fijaos en la imagen. Nos centramos en los primeros molares, tanto superior como inferior. Recordemos que la zona mesial se corresponde con la zona de los dientes que se encuentra más cercana a la línea media, mientras que la zona distal es la parte del diente más alejada de la línea media. Y luego la zona vestibular es la que se encuentra en contacto con los labios y con las mucosas de los carrillos. Una vez dicho esto, seguimos. La flecha de color morado señala la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, mientras que la flecha en naranja destaca el surco mesiovestibular del molar inferior. Y he destacado en amarillo la zona de oclusión. Por tanto, esta es la posición característica de los primeros molares en la clase 1. Cuando observamos la relación canina, vemos lo siguiente. Seguid conmigo las indicaciones de las flechas. El reborde marginal mesial del canino superior ocluye con el reborde marginal distal del canino inferior, mientras que el reborde marginal distal del canino superior ocluye con el reborde marginal mesial del primer premolar inferior. Con respecto a la línea de oclusión, está alterada en ambas arcadas, pudiéndose encontrar irregularidades dentales y problemas interarcada. Entre las irregularidades que pueden presentarse destacamos apiñamiento, es decir, falta de espacio en el arco dentario, diastemas, que son excesos de espacio en el arco, rotaciones, cuando encontramos piezas giradas, y ausencias dentales. Cuando hablamos de problemas interarcada nos referimos a mordida abierta, mordida cruzada, mordida profunda, aumento de la sobremordida o proinclinación. Otros aspectos importantes que debemos conocer sobre esta clase 1 son los siguientes. Por lo general, en las personas con clase 1 se observa un equilibrio en las funciones masticatorias, musculares, linguales y periorales. Y físicamente, el perfil de su cara suele ser recto. Hemos terminado con la clase 1 y pasamos a la clase 2. Esta clase 2 presenta a su vez división 1 y división 2. Y como hemos dicho hace un momento, también contiene subdivisiones de ambas divisiones, pero no nos vamos a poner a describir las subdivisiones. Nosotros, como higienistas dentales, no necesitamos entrar en esas profundidades del tema. Eso es cosa del ortodoncista. Nos pararemos a describir simplemente la división 1 y la división 2, que son realmente las que más nos interesan. Os adelanto que la gran diferencia que se observa entre las dos divisiones se manifiesta en la posición de los incisivos. Nos paramos primero en la imagen de la izquierda. En la división 1, los incisivos superiores se encuentran protruidos o proinclinados. Ambos términos significan lo mismo, es decir, proyectados hacia adelante.
Mientras que en la imagen de la derecha, que es la que representa la división 2, los incisivos se encuentran retruidos o retroinclinados, es decir, se inclinan hacia adentro. Porque, si os fijáis, la posición tanto de los primeros molares como de los caninos es muy similar en ambos casos. Como hemos dicho anteriormente, esta clasificación de Engel viene determinada por la relación molar, la relación canina y la línea de oclusión. Fijándonos en estos parámetros podemos decir que la clase 2, división 1, se caracteriza por lo siguiente. La cúspide distovestibular del primer molar superior ocluye en el surco mesiovestibular del primer molar inferior. En cuanto a la relación canina, el reborde marginal distal del canino superior ocluye con el reborde marginal mesial del canino inferior. El tercer parámetro es la línea de oclusión que se observa alterada. Esto puede ser debido a que la persona o nuestro paciente presenta un maxilar en forma de V, es decir, más cerrado en la parte delantera. Al mismo tiempo, la mandíbula puede ser más pequeña de lo normal. También pueden existir incisivos superiores proinclinados o protruidos y mordida profunda, entre otras circunstancias. Y lo más habitual es encontrarnos con que el paciente presenta un marcado overjet o resalte. En esta imagen se aprecian muchas de las alteraciones que acabo de mencionar. La mandíbula es más pequeña que el maxilar. Los incisivos superiores están proyectados hacia adelante, es decir, están protruidos y además el resalte también está muy marcado. Recordamos que el resalte es la distancia que existe entre el borde incisal de los incisivos superiores con respecto a la pared vestibular de los incisivos inferiores. Y está claro que esta distancia es bastante amplia. Otras características destacables con respecto a la clase 2, división 1 son, primero, que a las personas que presentan una clase 2, división 1 se les asocia con respiración bucal. Segundo, puede haber lo que se denomina incompetencia labial, es decir, el paciente no es capaz de cerrar los labios. Es algo que se aprecia perfectamente en la imagen de arriba a la derecha. Y en tercer lugar, físicamente presentan un perfil cóncavo. Hasta aquí hemos visto lo que se refiere a la clase 2, división 1. Continuamos ahora con la clase 2, división 2. Como dije hace un rato, tanto la relación molar como la relación canina es prácticamente la misma en la clase 2, ya sea división 1 o división 2. Lo podéis apreciar perfectamente en la imagen. En relación al tercer parámetro, el de la línea de oclusión, esta aparece alterada. Por lo que podéis ver en la imagen, es algo muy obvio. En este caso podemos encontrar los siguientes hallazgos. Es característico encontrar ambos incisivos centrales superiores retroinclinados. Como podéis ver, se encuentran inclinados hacia adentro y hacia abajo. Esto lo señalo con la flecha roja. Mientras que los incisivos laterales superiores suelen estar en una posición proinclinada, es decir, hacia afuera. Lo indico con la flecha verde. También se aprecia cómo los caninos se superponen sobre los incisivos. Esto queda indicado con la flecha negra. Y lo más habitual en estos pacientes es que presenten un marcado overbite o sobremordida. Esta circunstancia la remarco con la flecha amarilla. Se aprecia muy bien cómo los incisivos superiores tapan una porción muy grande de los incisivos inferiores, mucho más de lo que debiera ser habitual. Lo normal es que el incisivo superior cubra un 20% aproximadamente de la superficie del incisivo inferior. Como última característica destacable de las personas con clase 2, división 2, es que físicamente presentan un sellado de labios completamente normal. Nos queda la clase 3. Como hemos venido haciendo hasta ahora, la tenemos que describir según su relación molar, su relación canina y su línea de oclusión.
Con respecto a la relación molar, el arco dental inferior se encuentra en una relación anterior al arco maxilar. Dicho de forma sencilla, la mandíbula se encuentra adelantada con respecto al maxilar. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye con el espacio interdental entre el primer y segundo molar. En cuanto a la relación canina, se aprecia que el canino superior ocluye con el espacio interdental entre el primer y el segundo premolar inferior. Y cuando describimos el tercer parámetro, el de la línea de oclusión, hay que indicar que puede estar alterada o no. También puede estar acompañada de mordida cruzada anterior, apiñamiento maxilar anterior y mordida cruzada posterior. Otras características destacables de las personas con clase 3 es que a nivel óseo estas personas presentan una protrusión mandibular y una retrusión maxilar, es decir, una mandíbula adelantada y un maxilar retraído. Se observa una inclinación lingual exagerada de los incisivos inferiores y caninos. También existe mordida abierta y físicamente presentan un perfil cóncavo. Ya hemos indicado los aspectos más relevantes que determinan la pertenencia de un paciente a una u otra clase. Comparemos de un vistazo las tres clases de oclusión. Partimos de la clase 1, que representa la posición de equilibrio del primer molar superior a partir del cual se describen las otras dos clases. Se ve perfectamente que en la clase 2, ya sea división 1 o división 2, la posición tanto del primer molar superior como del canino se presentan adelantados. Mientras que en la clase 3, el primer molar superior y el canino se encuentran retrasados. Quedaos con esta imagen de conjunto porque teniendo esto claro podéis contestar a una gran parte de las preguntas que se os plantean, ya sea porque tenéis los conocimientos directos o bien porque los deduzcáis a partir de la imagen. Una vez indicadas todas las características que determinan cada uno de los apartados de los que consta la clasificación de Engel, nos queda por determinar cuáles son las ventajas y los inconvenientes que presenta esta clasificación. Las ventajas de la clasificación de Engel son: es el sistema de clasificación tradicional y el que lleva más en uso. Es una clasificación práctica y fácil de entender. Además, es la clasificación que más enseña y, por tanto, es el método más utilizado. En cuanto a sus desventajas, destacamos las siguientes. Primero, que la posición del primer molar superior permanente no es tan estable como determinó Engel. De aquí se deduce que si hay una migración del primer molar, la clasificación ya no es factible. Tampoco se puede aplicar la clasificación si se ha perdido el primer molar mandibular. No tiene en cuenta muchos aspectos como son la relación de los dientes con la cara, no considera los problemas esqueléticos, del mismo modo que no tiene en cuenta que problemas de crecimiento óseo o alteraciones musculares pueden afectar a la posición de los molares. Estas serían algunas de las desventajas de la clasificación de Engel, aunque podrían enunciarse algunas más. A pesar de todos estos inconvenientes, como he repetido varias veces a lo largo del vídeo, la clasificación de Engel sigue siendo la más estudiada y la más utilizada. De ahí que en los exámenes se planteen muchas preguntas al respecto. Es posible que sea uno de esos temas que tienes que visualizarlos más de una vez para aclararte, pero estoy totalmente segura de que lo acabas pillando todo. Y con esto termino pidiéndote de nuevo que te suscribas, compartas mis vídeos, me des un like y comentes las publicaciones. A ti no te cuesta nada ni tampoco te lleva mucho tiempo y a mí me ayuda y sobre todo me sirve de aliciente para seguir creando contenido. Muchas gracias por todo tu apoyo. Nos vemos. No me faltes.